El libro de Primero Samuel. La introducción. En el marco cronológico de los jueces se nos cuenta otra historia de esperanza y de fe. El libro explica el surgimiento de dos instituciones importantes en Israel, el profetismo y la monarquía. En este libro el profetismo y la monarquía anticipan instituciones que Jesús perfeccionará cuando él ejerza la tarea de profeta y rey. Además será nuestro sumo sacerdote, y eso se cumple al perfeccionar con su muerte la institución sacerdotal. Los libros de Primero y Segundo Samuel eran una sola historia, separada por razones físicas, ya que hacía más manejable los rollos para su lectura. El trasfondo. Dios había entregado la ley en el Sinaí, en un lugar desierto, en donde no hay gobierno ni ideologías, para enseñar a Israel cómo amar a Dios y cómo tratar al prójimo. Cómo conducirse si tienen un rey y cómo ser rey en Israel, según Deuteronomio 17. Ya hemos dicho que el mensaje del Antiguo Testamento es contar historias de personas cuyas vidas aportan, explican o anticipan la vida de fe y obediencia de Jesús. En este libro, el canto de Ana, el oficio de Samuel como profeta y la vida de David como rey hacen ese papel. El libro se escribió en tiempos de gran crisis nacional, cuando los filisteos eran un pueblo fuerte que ocasionaba derrotas a Israel. Además, el sacerdocio estaba en crisis, no había liderazgo moral en Israel. El libro se divide en 5 partes. El nacimiento de Samuel, capítulos 1 al 3, el ministerio de Samuel, capítulos 4 al 7, el rechazo del rey, capítulos 8 al 12, el reino de Saúl, capítulos 13 al 15, y el auge de David en capítulos 16 al 31. El libro empieza con la fe de una mujer piadosa, que hace un voto de dedicación de su hijo en un tiempo de crisis nacional. Ese hijo obedece la voz de Dios en su ministerio y se transforma en la conciencia de la nación. El pueblo pide un rey y ese rey fracasa. Tras el fracaso de Saúl, Dios levanta al rey David. Ahora veamos el desarrollo del libro primero de Samuel. Demos inicio con la primera sección, capítulos 1 al 3. Sin capital y sin centro de adoración, el arca se encontraba en el tabernáculo de Josué en Silo, y la acción que se relata ocurrirá a una familia de la tribu de Efraín. El libro empieza con la historia de una madre estéril y piadosa que pide un hijo a Dios. Su petición incluía un voto, según el cual entregaría a su hijo para servir a Jehová. Dios le responde y ella canta elogiando la actitud del débil, del pobre y del rey. La familia del sacerdote Elí está en caos y no hay liderazgo moral en Israel. La segunda sección se compone de los capítulos 4 al 7. Por medio del llamado de Samuel, de nuevo vendría la palabra de Dios al pueblo. Israel usa el arca del pacto como un amuleto para derrotar a los filisteos, por lo cual Dios permite a los filisteos capturar el arca, la cual devuelven apresuradamente a Israel al notar que el arca destruye a Dagón, el dios de los filisteos. Eso les enseña a los filisteos el poder de Dios. Samuel es el último de los jueces y el primero de los profetas. Él habla en nombre de Dios. Y esta sección nos cuenta que también fue juez toda su vida. Y a partir de esa doble función, él será la conciencia de los reyes. La tercera sección se encuentra en los capítulos 8 al 12. El pueblo pide a Samuel un rey, pero con un motivo equivocado. Lo hace para imitar a las naciones. Yahweh dice que esa petición es un rechazo de su verdadero rey, que es nada más y nada menos que Dios mismo. Samuel les advierte que un rey como las naciones tienen será un rey que cometa abusos contra el pueblo. Pero Samuel ungió a Saúl, un rey de la tribu de Benjamín, una tribu cuyos fracasos se relatan en el libro de Jueces, y a él le entrega el poder. Samuel presenta al pueblo su memoria de labores y repasa su actuar como un juez recto frente a la historia de fracaso, desobediencia y castigo del pueblo. En la cuarta sección, en los capítulos 13 al 15, vemos que Saúl es un rey incrédulo y desobediente. Por ello termina bajo el juicio y rechazo de Dios. Por ejemplo, usa su oficio real para tomar botín y riqueza de sus conquistas, cosa que el rey que conocía la ley no podía hacer. Al final, el pecado de Saúl es tan grave que Dios le quita el reino y empieza su larga caída
evidente en la envidia que siente hacia David. La quinta sección se encuentra en los capítulos 16 al 31. Dios ordena a Samuel ungir un nuevo rey. Es de apariencia insignificante, de la tribu de Judá e hijo de Isaí. David está cerca de la familia de Saúl y usa su arpa para apaciguar los violentos episodios de desesperación de Saúl. Además, Dios destaca a David enfrentándolo a Goliat, a quien mata. La envidia de Saúl contra David crece y ahora busca matar a David, quien huye y se esconde de los hombres de Saúl. Al final, Saúl y sus hijos murieron en batalla contra los filisteos. Pero la historia continúa y ahora se centrará en el progreso de David como el nuevo rey. De eso nos habla el segundo libro de Samuel.